Hay un coche que llegará a las calles de China a principios de 2026, en un monovolumen de más de 5 metros de longitud, eléctrico, con pantallas en todas las filas, asientos que se reclinan casi hasta convertirse en camas, y un maletero delantero que desafía la arquitectura tradicional de los vehículos familiares. Pero nada de eso es lo que debería preocupar a la industria automotriz mundial. Lo que debería generar una conversación seria, estratégica y probablemente incómoda en los consejos de administración de Detroit, Múnich, Tokio y Wolfsburgo es un componente que nunca antes se había instalado en un automóvil de producción, un airbag de casco, un sistema de protección pasiva que hasta ahora solo existía en el mundo de las motocicletas y que, según fuentes del sector, está a punto de redefinir los estándares de seguridad vehicular. Y quien está detrás de esta innovación no es ninguno de los nombres que tradicionalmente asociamos con los avances en protección de pasajeros. No es Volvo, la marca que inventó el cinturón de seguridad de 3 puntos. No es Mercedes-Benz, pionera del airbag frontal. No es ningún fabricante europeo, estadounidense, ni japonés. Quien está detrás de este avance es una alianza entre una empresa de telecomunicaciones bajo sanciones occidentales y un conglomerado automotriz chino, del que probablemente nunca hayas escuchado hablar, Huawei y el grupo Chery. Y si crees que esto es solo una noticia sobre un accesorio de seguridad, probablemente estés subestimando lo que realmente está en juego. El vehículo en cuestión se llama Luxit 59 Luxit. Es una marca que nació en 2023 como parte de lo que Huawei ha denominado HIMA, el acrónimo de Harmony Intelligent Mobility Alliance. Se trata de un ecosistema mediante el cual el gigante tecnológico chino ha establecido alianzas con diversos fabricantes de automóviles para desarrollar vehículos que integren su tecnología propietaria, desde sistemas operativos hasta motores eléctricos. Según observadores de la industria, este modelo de negocio representa una de las transformaciones más significativas que ha experimentado Huawei en la última década. Una empresa que fue expulsada del mercado de telecomunicaciones occidental, vetada de la infraestructura 5G en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y gran parte de Europa, y que vio cómo sus teléfonos inteligentes quedaban excluidos de los servicios de Google, ha encontrado en el sector automotriz un nuevo territorio donde desplegar su capacidad de innovación, y lo está haciendo con una velocidad que, según analistas, ha tomado por sorpresa a competidores que durante décadas dominaron la narrativa del progreso tecnológico en el transporte. El grupo Chery, por su parte, es el propietario de marcas como M, o de AIJ, ASO, o nombres que empiezan a sonar cada vez más en los mercados emergentes, y que según datos de ventas recientes, están ganando tracción en regiones donde los fabricantes occidentales tradicionalmente tenían el control. La alianza entre Chery y Huawei para crear Luxit representa, según fuentes cercanas a la operación, un intento deliberado de posicionar a China, no solo como el mayor productor de vehículos eléctricos del mundo, sino como el lugar donde se definen las próximas generaciones de estándares de seguridad y conectividad. Y el airbag de casco del Luxit 59P podría ser la primera señal visible de ese cambio de paradigma. Pero aquí es donde la historia se complica, porque el airbag de casco que equipará este monovolumen no fue desarrollado por Huawei ni por Chery. Fue creado por una empresa llamada Yanfeng Automotive Interior Systems, un proveedor de componentes interiores que suministra piezas a prácticamente todos los grandes fabricantes del planeta: Volkswagen, General Motors, Toyota, BMW, Stellantis, BYD, GAZ, Geely. Todos ellos dependen, en mayor o menor medida, de los sistemas de Yanfeng. Y esto introduce una tensión que raramente se discute en los medios especializados en la empresa que está desarrollando. Una de las innovaciones de seguridad más significativas de los últimos años es la misma que provee a los competidores directos de quienes, primero, la implementarán. Según observadores del sector, esto plantea preguntas incómodas sobre propiedad intelectual, ventajas competitivas temporales y, sobre todo, sobre quién controla realmente la cadena de innovación en la industria automotriz global. El sistema de airbag de casco, desarrollado por Yanfeng, no es un simple añadido, se integra dentro de unos asientos específicamente diseñados que incorporan el cinturón de seguridad de forma estructural, permitiendo un ángulo de reclinación mucho mayor que los asientos convencionales. Esto es relevante porque, según indican fuentes técnicas, el diseño de los sistemas de retención tradicionales
presupone que el pasajero viaja en una posición relativamente vertical. Cuando un asiento se reclina significativamente, la geometría del impacto cambia, y los airbags convencionales pierden eficacia. El airbag de casco resuelve este problema desplegándose de una manera que envuelve la cabeza y los costados del pasajero, independientemente de su posición. Pero lo verdaderamente disruptivo es que estos asientos están diseñados para comunicarse con los sistemas avanzados de asistencia al conductor. Cuando las cámaras, radares o sensores del vehículo detectan una situación de riesgo inminente, pueden enviar una señal que ajusta automáticamente la posición del asiento antes del impacto, preparando al pasajero para una protección óptima. Según expertos en seguridad vehicular, esta integración entre sistemas activos y pasivos representa un salto cualitativo que las regulaciones actuales ni siquiera contemplan. Y aquí es donde debemos detenernos a considerar las implicaciones más amplias, porque la historia del automóvil es, en gran medida, la historia de quién establece los estándares de seguridad. Cuando Volvo desarrolló el cinturón de 3 puntos en 1959, tomó una decisión que definiría el futuro de la marca y, por extensión, de la industria, al liberó la patente para que cualquier fabricante pudiera implementarlo. Aquella decisión, que según historiadores de la industria salvó millones de vidas, también estableció a Suecia y a Europa como los referentes morales en materia de protección vehicular. Cuando Mercedes-Benz popularizó el airbag frontal en los años 80, consolidó la percepción de que la ingeniería alemana era sinónimo de seguridad. Durante décadas, las normativas Euro NCAP en Europa y las pruebas del Imatros Enthusiast Zero IHS en Estados Unidos han sido los árbitros que determinaban qué tecnologías eran necesarias y cuáles eran opcionales. Los fabricantes diseñaban sus vehículos para obtener 5 estrellas en estas evaluaciones, y el poder de establecer los criterios residía firmemente en instituciones occidentales, lo que el airbag de casco del Lockheed 59 sugiere, según analistas, es que ese poder podría estar comenzando a desplazarse, porque si China demuestra que puede innovar en seguridad pasiva, y si esas innovaciones se vuelven esperables por parte de los consumidores globales, entonces quien establezca los estándares futuros podría ser Beijing, no Bruselas, ni Washington. Y esto no es una cuestión menor. Los estándares de seguridad vehicular no son solo especificaciones técnicas, son barreras de entrada al mercado, herramientas de política comercial y, en última instancia, expresiones de soberanía tecnológica. Un país que define qué es seguro y qué no lo es, tiene la capacidad de favorecer a sus propios fabricantes y de imponer costes adicionales a los competidores extranjeros que deben adaptar sus diseños. El contexto en el que esto ocurre no puede ignorarse. Huawei lleva años bajo una presión occidental sin precedentes. Las restricciones impuestas por Estados Unidos le han cortado el acceso a semiconductores avanzados, a software estadounidense y a mercados clave para su división de telecomunicaciones. Según informes del sector, la empresa ha respondido diversificando agresivamente hacia áreas donde las sanciones tienen menor impacto: software automotriz, sistemas operativos propietarios, desarrollo de motores eléctricos. El Lockheed 59 equipará, según fuentes cercanas al proyecto, un motor desarrollado íntegramente por Huawei. Las baterías provendrán de CATL, el mayor fabricante de baterías del mundo, también chino. Lo que emerge de esta configuración es un vehículo cuya cadena de valor está casi completamente localizada en China, reduciendo la exposición a futuras restricciones comerciales y simultáneamente, demostrando que es posible construir un automóvil de alta gama sin depender de tecnología occidental. Para los fabricantes tradicionales, esto plantea un dilema estratégico de primer orden. Durante años la narrativa dominante sostenía que China era excelente produciendo en masa, pero que la innovación real, la creatividad disruptiva, seguía siendo dominio de Occidente. Los vehículos chinos eran copias, decían los críticos. Competían en precio, no en tecnología. Pero esa narrativa se ha ido erosionando gradualmente. Primero fueron las baterías, luego, la velocidad de desarrollo de nuevos modelos. Después, la integración de software. Y ahora, según sugiere la noticia del airbag de casco, también la seguridad pasiva. Cada uno de estos avances, tomado de forma aislada, podría descartarse como una anomalía, pero vistos en conjunto, según observadores, configuran un patrón que las juntas directivas de los grandes grupos automotrices no pueden seguir ignorando. Volkswagen, que durante décadas fue el fabricante extranjero más exitoso en China, ha visto cómo su cuota de mercado se reduce trimestre tras trimestre. General Motors, que en su momento vendía más coches en China que en Estados Unidos,
enfrenta una situación similar. Toyota, tradicionalmente cautelosa con la electrificación, ha tenido que acelerar sus planes ante la presión competitiva de marcas chinas que ofrecen más tecnología a menor precio. Y todas estas empresas, según datos públicos, dependen en parte de Yanfeng para sus componentes interiores. La misma empresa que ha desarrollado el airbag de casco, que primero implementará un competidor chino. Esto nos lleva a una pregunta que pocos en la industria parecen dispuestos a formular públicamente. Si Yanfeng ha desarrollado esta tecnología, y si Yanfeng suministra a prácticamente todos los grandes fabricantes, ¿por qué es un monovolumen de una marca china, relativamente desconocida, el primero en implementarla? Hay varias explicaciones posibles, ninguna de ellas especialmente reconfortante para los fabricantes occidentales. La primera es la velocidad. Según fuentes del sector, los ciclos de desarrollo en China se han acelerado hasta el punto de que un vehículo puede pasar de concepto a producción en menos de la mitad del tiempo que tardan los fabricantes tradicionales. Esto significa que una innovación disponible para todos puede llegar al mercado primero en manos de quien sea capaz de integrarla más rápido. La segunda explicación es la tolerancia al riesgo. Los fabricantes, establecidos con décadas de reputación que proteger y marcos regulatorios complejos que navegar, pueden ser más cautelosos a la hora de implementar tecnologías que aún no han sido validadas por los organismos de evaluación tradicionales. Una marca nueva, con menos que perder y un mercado doméstico más flexible, puede permitirse ser la primera en probar algo que otros consideran prematuro. La tercera explicación, según algunos analistas, es más estructural, a la integración vertical que caracteriza a los ecosistemas como HIMA de Huawei. Permite una coordinación entre software, hardware y sistemas de seguridad que es más difícil de lograr cuando diferentes proveedores trabajan de forma fragmentada. Las consecuencias para los competidores directos podrían manifestarse en varios frentes. Si el airbag de casco demuestra ser efectivo y los reguladores chinos lo adoptan como referencia, los fabricantes que quieran vender en China podrían verse obligados a implementarlo también. Y dado que China es el mayor mercado automotriz del mundo, ignorar sus estándares no es una opción viable para ningún fabricante con ambiciones globales. Según estimaciones de consultoras especializadas, las ventas en China representan una porción crítica de los beneficios de marcas como Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz. Si el mercado chino comienza a exigir tecnologías que primero aparecen en vehículos locales, la dinámica competitiva cambia fundamentalmente. Pero el impacto no se limita al mercado chino. Según observadores de la industria, existe un efecto de demostración que podría extenderse a otros mercados emergentes. Países en Asia, África, Oriente Medio y América Latina que durante décadas importaron estándares de seguridad de Europa y Estados Unidos. Podrían comenzar a mirar hacia China como referencia, no porque los estándares chinos sean necesariamente mejores, sino porque los vehículos chinos que los incorporan están disponibles a precios más competitivos y con tecnologías que capturan la atención del consumidor. Si un monovolumen chino ofrece airbag de casco, asientos que se ajustan automáticamente ante un impacto y pantallas en todas las filas a un precio equivalente al de un sedán europeo básico, el cálculo del consumidor cambia, y cuando el cálculo del consumidor cambia en suficientes mercados, los fabricantes no tienen más opción que adaptarse. La industria automotriz global enfrenta, según analistas, un momento de redefinición que va más allá de la transición del motor de combustión al eléctrico. Lo que está en juego es quién dicta las reglas del juego. Durante un siglo, esas reglas las escribieron empresas con sede en Detroit, Stuttgart, Tokio y Wolfsburgo. Los estándares de calidad, las expectativas del consumidor, las métricas de rendimiento, todo ello se definía en función de lo que esas empresas consideraban posible y deseable. La irrupción de fabricantes chinos potenciados por alianzas con gigantes tecnológicos como Huawei y respaldados por una cadena de suministro que incluye a los mayores productores de baterías y componentes del mundo, introduce una variable que no estaba en los modelos de negocio tradicionales. Hay quienes argumentan que esto es simplemente la globalización funcionando como debería. Nuevos competidores entran al mercado, innovan, y los consumidores se benefician de más opciones y mejores precios. Según esta perspectiva, no importa de dónde venga la innovación, mientras llegue, pero hay quienes ven en esta dinámica algo más preocupante. La concentración de capacidades tecnológicas críticas en un país con el que las principales economías occidentales mantienen relaciones cada vez más tensas. Plantea preguntas sobre dependencia estratégica. Si los componentes de seguridad más avanzados
provienen de proveedores chinos, si las baterías más eficientes son chinas, si el software que gestiona la conducción autónoma se desarrolla en ecosistemas controlados por empresas chinas, entonces, la soberanía tecnológica de Europa, Estados Unidos y Japón, en el sector automotriz, se vuelve cuestionable. Las implicaciones sociales y políticas de esta dinámica merecen consideración. En primer lugar, está la cuestión del empleo. La industria automotriz es uno de los mayores empleadores industriales en países como Alemania, Estados Unidos, Japón y Francia. Si los vehículos más innovadores comienzan a producirse mayoritariamente en China, el impacto en las cadenas de valor occidentales podría ser significativo. Ya se observan señales de tensión en regiones tradicionalmente dependientes de la manufactura automotriz, con cierres de plantas y reconversiones forzadas que generan incertidumbre social. En segundo lugar, está la dimensión política. La narrativa de que Occidente lidera la innovación tecnológica ha sido un componente central del discurso político durante décadas. Gobiernos de ambos lados del Atlántico han justificado inversiones en investigación, incentivos fiscales a empresas tecnológicas y políticas comerciales proteccionistas sobre la base de que mantener el liderazgo innovador es esencial para la seguridad nacional y la prosperidad económica. Si esa narrativa se erosiona, las consecuencias políticas podrían ser profundas. El escenario que se perfila para los próximos años, según analistas del sector, depende de varias variables que aún no están definidas. Si los reguladores occidentales responden con medidas proteccionistas, imponiendo aranceles a vehículos chinos o requisitos de contenido local que dificulten la importación de componentes, el mercado podría fragmentarse en bloques regionales con estándares divergentes. Esto encarecería los vehículos para los consumidores y ralentizaría la adopción de innovaciones como el airbag de casco. Sí, por el contrario, los mercados permanecen relativamente abiertos. La competencia podría intensificarse hasta el punto de forzar consolidaciones en la industria occidental. Marcas que hoy consideramos emblemáticas podrían verse obligadas a fusionarse, reducirse o desaparecer. También existe la posibilidad de que los fabricantes tradicionales aceleren sus propios ciclos de innovación, adoptando modelos de desarrollo más ágiles y estableciendo alianzas con proveedores de tecnología que les permitan competir en igualdad de condiciones. Pero esto requeriría cambios culturales profundos en organizaciones que llevan décadas operando de una manera determinada. Lo que el Lockheed 59R presenta, más allá de sus especificaciones técnicas, es una señal de que el centro de gravedad de la innovación automotriz podría estar desplazándose, una señal de que empresas que hace 10 años no existían, o que operaban en sectores completamente diferentes, están ahora definiendo lo que los consumidores pueden esperar de un vehículo, una señal de que las sanciones y restricciones comerciales, lejos de debilitar a ciertos actores, pueden haberlos empujado a desarrollar capacidades propias que ahora les otorgan ventajas competitivas, y una señal de que la seguridad vehicular, ese ámbito que durante décadas fue sinónimo de ingeniería europea, podría convertirse en el próximo terreno donde se disputa el liderazgo tecnológico global. No sabemos aún si el airbag de casco del Lockheed 59F funcionará como promete. No sabemos si los reguladores de otros mercados lo adoptarán como estándar. No sabemos si los consumidores fuera de China valorarán esta innovación lo suficiente como para influir en sus decisiones de compra. Lo que sí sabemos es que la conversación ha cambiado. Hace 5 años, la pregunta era si los fabricantes chinos podrían algún día igualar a los europeos en calidad y seguridad. Hoy, la pregunta es si los fabricantes europeos podrán seguir el ritmo de innovación que marcan los chinos. Ese cambio de perspectiva, sutil pero significativo, es quizás la verdadera noticia detrás del anuncio de un monovolumen con airbag de casco. Si esta dinámica te parece relevante para entender hacia dónde se dirige el mundo, te invito a seguir el tema, porque lo que ocurre en la industria automotriz hoy es un espejo de tensiones más amplias que definirán las próximas décadas. En quién controla las tecnologías críticas, quién establece los estándares globales y quién en última instancia tiene la capacidad de decidir cómo viviremos, trabajaremos y nos moveremos en el futuro.